Señora, aléjese de la puerta inmediatamente o la arrestaremos por fraude. La voz de los agentes de la puerta cortó la concurrida terminal del aeropuerto como un cuchillo. Dos hermanas gemelas negras de 17 años se quedaron paralizadas mientras la seguridad del aeropuerto las rodeaba, con sus tarjetas de embarque agarradas en manos temblorosas. «Tenemos entradas legítimas», dijo Hallie Thompson con voz temblorosa pero decidida. «Te mostramos todo lo que pediste. Estos billetes son falsos y lo sabes». El supervisor Brian Martínez respondió bruscamente. «¿Cómo dos adolescentes como tú consiguieron billetes de último minuto para Los Ángeles? ¿Quién pagó realmente por esto?» La multitud de pasajeros había dejado de hacer lo que estaba haciendo. Algunos estaban grabando con sus teléfonos. Otros miraron hacia otro lado incómodos. Bailey Thompson, la hermana gemela de Hallie, sintió lágrimas de humillación quemándole los ojos mientras docenas de extraños observaban cómo las trataban como criminales. «Por favor», susurró Bailey. «Solo queremos llegar a casa con nuestra mamá. Mañana es su cumpleaños». «Guárdese la historia de Saab», respondió fríamente Martínez. «Escolta de seguridad a estas chicas o a mi puerta y que alguien llame a la policía. Podríamos tener un caso de fraude con tarjetas de crédito aquí». Pero cuando las gemelas llamaron al ejecutivo de la aerolínea más poderosa de Estados Unidos para cerrar por completo los viajes aéreos, lo que sucedió después desafió toda creencia. En cuestión de minutos, todos los paneles de salidas de todo el aeropuerto comenzaron a mostrar la misma palabra. Al comenzar esta historia, si crees que ningún niño debe ser discriminado por el color de su piel, haz clic en el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde donde estás mirando. Hallie y Bailey Thompson se habían despertado ese viernes por la mañana en la Academia Whitmore, uno de los internados más elitistas de Connecticut, llenos de entusiasmo por su misión secreta. Estos no eran los típicos chicos de 17 años. Hallie ya estaba planeando su carrera premédica con un GPA perfecto, mientras que Bailey acababa de ser elegido tesorero del cuerpo estudiantil y capitán del equipo de debate para los campeonatos estatales. Pero lo que hizo que este día fuera especial fue su plan de sorprender a su madre por sus 50 cumpleaños. Su madre no tenía idea de que regresarían a casa en Los Ángeles. Ella pensó que sus hijas estaban atrapadas en la escuela con los exámenes finales y no podrían celebrar con ella. Los gemelos habían pasado meses planeando esta sorpresa, coordinando con familiares y amigos, organizando la fiesta perfecta y, lo más importante, insistiendo en manejar ellos mismos todos los arreglos del viaje. Su padre siempre había sido sobreprotector y rara vez les permitía viajar sin seguridad, vehículos privados o arreglos especiales. Este viaje fue su gran oportunidad de demostrar que podían recorrer el mundo como adolescentes normales. Habían elegido deliberadamente billetes de clase económica en lugar de primera clase, vestían ropa informal en lugar de ropa de diseñador y llevaban mochilas normales en lugar de equipaje caro. Querían integrarse completamente, demostrarle a su padre que podían cuidar de sí mismos sin ningún trato o reconocimiento especial. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que no necesitamos que papá controle cada detalle de nuestras vidas, había dicho Bailey mientras preparaban las maletas esa mañana. Exactamente. Hallie había estado de acuerdo. Hemos llevado este viaje a la perfección y quizá finalmente nos vea como adultos en lugar de niñas que necesitan protección. Habían hecho un pacto. No importaba lo que pasara, ellos lo solucionarían por sí mismos. No llamar a su padre a menos que fuera una verdadera emergencia. No utilizar el apellido familiar para obtener un trato especial. Iban a tener éxito o fracasar según sus propios méritos. Lo que no se dieron cuenta fue que su decisión de viajar de forma discreta los expondría a una discriminación que nunca habían experimentado en sus vidas protegidas. No tenían idea de que su simple deseo de demostrar su independencia conduciría a la experiencia más humillante y exasperante que jamás habían enfrentado. Los gemelos habían abordado el autobús escolar hacia el aeropuerto de Hartford esa mañana. Mochilas llenas de las galletas de arce de Connecticut favoritas de su madre, riéndose de lo sorprendida que estaría cuando cruzaran la puerta.
Se sentían tan orgullosos de su elaborada planificación, tan confiados en su capacidad de manejar este viaje sorpresa de manera completamente independiente. Mientras entraban a la terminal de salidas, Bailey se volvió hacia su hermana con una gran sonrisa. Mira, no necesitamos en absoluto que el equipo de seguridad de papá nos siga. Tenemos esto bajo control total. Hallie asintió con confianza. Mamá estará impresionada de que hayamos logrado organizar toda esta sorpresa sin ayuda. Sin jets privados, sin tratos especiales, solo siendo adolescentes normales. No tenían idea de que en cuestión de horas, su definición de adolescentes normales estaba a punto de quedar completamente destrozada. El aeropuerto de Hartford estaba repleto del caos típico de una agitada tarde de viernes cuando Hallie y Bailey Thompson se acercaron a la puerta B12, con sus tarjetas de embarque en las manos y una genuina emoción irradiando en sus rostros. El vuelo 447 a Los Ángeles estaba previsto para partir en 45 minutos y los gemelos estaban prácticamente radiantes de anticipación por sorprender a su madre al día siguiente. La zona de la puerta estaba llena de viajeros. Gente de negocios escribiendo frenéticamente en sus computadoras portátiles. Familias haciendo malabarismos con bebés que lloran y equipaje de mano sobrecargado. Estudiantes universitarios desparramados en sillas con sus auriculares puestos. Fue exactamente el tipo de escena de viaje caótica normal que hizo que los gemelos se sintieran orgullosos de su decisión de integrarse como pasajeros normales en lugar de depender de los arreglos habituales del jet privado de su padre. Detrás del mostrador de entrada se encontraba Jennifer Walls, una agente de puerta de 43 años que parecía estar teniendo el peor día de su carrera. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado que había visto mejores horas. Su uniforme de aerolínea estaba arrugado después de un largo turno y tenía el tipo de expresión estresada que se produce después de lidiar con pasajeros enojados todo el día. Walls estaba haciendo malabarismos con lo que los trabajadores de la aerolínea llaman una situación de tormenta perfecta. El vuelo tenía sobreventa de 6 pasajeros. 3 vuelos de conexión se habían y su sistema informático había estado fallando toda la mañana. Ella ya había tenido que lidiar con 2 peleas a gritos por la asignación de asientos. Un pasajero que de alguna manera perdió su identificación entre el control de seguridad y la puerta de embarque y una mujer que amenazaba con demandar a la aerolínea porque no se le permitió subir a bordo a su pavor real de apoyo emocional. Cuando Hallie y Bailey se acercaron a su mostrador con brillantes sonrisas y sus tarjetas de embarque de clase económica, Walls apenas levantó la vista de la pantalla de su computadora. Estaba en pleno modo multitarea, intentando gestionar los registros de pasajeros y al mismo tiempo responder a las llamadas telefónicas de su supervisor sobre la situación de overbooking. Luego, Walls gritó con voz cansada, sin molestarse en hacer contacto visual. Hallie, siendo la gemela más organizada, dio un paso adelante primero y entregó ambas tarjetas de embarque con el tipo de confianza educada que proviene de una buena crianza y una educación costosa. Buenas tardes. Nos estamos registrando para el vuelo 447 con destino a Los Ángeles. Fue entonces cuando algo cambió en el comportamiento de Walls. Quizás era la forma en que vestían los gemelos. Demasiado casual para sus suposiciones sobre quien vuela a Los Ángeles un viernes por la tarde. Quizás era su edad. Los jóvenes de 17 años que viajan solo siempre plantean preguntas. O tal vez fue algo completamente distinto, algo inconsciente y feo que ni siquiera ella misma habría admitido. Walls tomó las tarjetas de embarque y las miró fijamente durante mucho más tiempo del necesario. Entrecerró los ojos al mirar los números de confirmación, sostuvo los pases a contraluz y luego se volvió hacia la pantalla de su computadora con un ceño fruncido que parecía desproporcionado en relación con el problema que creía haber encontrado. Walls murmuró lo suficientemente fuerte para que los gemelos lo oyeran. Parece que hay algún tipo de problema con estas entradas. Bailey sintió que el estómago le daba un vuelco, pero mantuvo la compostura. Se había estado preparando para pequeños contratiempos en el viaje. Eso fue parte de demostrar su independencia. ¿Qué tipo de problema? Ella preguntó cortésmente.
Los imprimimos desde el sitio web de la aerolínea esta mañana. Walsh no respondió de inmediato. En lugar de eso, continuó haciendo clic en las pantallas de su computadora, emitiendo pequeños ruidos de desaprobación en voz baja. A su alrededor, otros pasajeros subían al avión con normalidad. Viajeros de negocios, familias, incluso un grupo de estudiantes universitarios que se parecían exactamente a Hallie y Bailey. Pero esos pasajeros no estaban siendo sometidos a un escrutinio especial. No los interrogaron sobre sus boletos, los hicieron esperar mientras el agente de la puerta realizaba una misteriosa investigación. Hallie notó esta discrepancia inmediatamente. Su mente analítica comenzó a catalogar las diferencias entre cómo los trataban a ellos y cómo trataban a los demás pasajeros. Un hombre de negocios blanco de mediana edad acababa de acercarse, entregó su tarjeta de embarque y subió al avión en menos de 30 segundos. Una pareja joven blanca, probablemente en edad universitaria, había hecho lo mismo unos momentos antes. ¿Hay algo específico que podamos ayudar a aclarar? Hallie preguntó usando el tono diplomático que había aprendido durante años de tratar con profesores y administradores escolares exigentes. Estaba decidida a abordar esto profesionalmente. La forma en que un adulto maduro manejaría un simple problema de viaje. Walsh finalmente levantó la vista de su computadora y su expresión cambió de cansada a sospechosa. Estos billetes muestran algunas irregularidades en el proceso de reserva. ¿Cómo exactamente compraste estos vuelos? La pregunta cayó como una bofetada en la cara de ambos gemelos, aunque intentaron no demostrarlo. La implicación era clara. Walsh se preguntaba si habían comprado legítimamente sus propias entradas. Bailey sintió que su temperamento comenzaba a estallar, pero recordó la promesa que se había hecho a sí misma de mantener la calma y ser diplomática. Los reservamos en línea hace 3 semanas, dijo Bailey manteniendo el tono de voz. Podemos mostrarte el correo electrónico de confirmación, el cargo a la tarjeta de crédito, nuestras identificaciones de estudiante, lo que necesites verificar. Hallie metió la mano en su mochila y sacó una carpeta que contenía copias impresas de todos los documentos relacionados con su viaje. Correos electrónicos de confirmación, extractos de tarjetas de crédito e incluso capturas de pantalla de su proceso de check-in en línea. Ella se había preparado precisamente para este tipo de situación porque era minuciosa y responsable. El tipo de persona que siempre tenía planes de respaldo para planes de respaldo. Aquí está nuestro correo electrónico de confirmación con el número de referencia de la reserva, dijo Hallie, manteniendo su tono educado. Aquí está el extracto de la tarjeta de crédito que muestra el cargo de hace 3 semanas. Y aquí están nuestras identificaciones de estudiante, que muestran que estamos inscritos en la Academia Whitmore en Connecticut. Walsh tomó los documentos pero apenas los miró. Ella todavía estaba concentrada en la pantalla de su computadora, haciendo clic en lo que parecían interminables pantallas de información. Estos billetes fueron comprados con una tarjeta de crédito que no coincide con sus nombres, dijo finalmente. Eso es porque fueron comprados con la tarjeta de crédito de nuestro padre y con su permiso, explicó Bailey, sintiendo que su paciencia comenzaba a agotarse, pero aún manteniendo su enfoque diplomático. Somos menores de edad viajando con consentimiento paterno. Tenemos una carta firmada de nuestro padre autorizando este viaje. Esto era verdad. Richard había firmado una carta de autorización de viaje, aunque no tenía idea de que realmente planeaban utilizarla. Los gemelos lo habían solicitado semanas antes como parte de su preparación, diciéndole que querían tenerlo por si acaso en algún futuro viaje escolar. Fue otro ejemplo de su planificación minuciosa y su enfoque maduro para el viaje sorpresa. Pero Walsh parecía más interesado en crear problemas que en resolverlos. Había pasado de cuestionar sus boletos a cuestionar su derecho a viajar. Los mineros que viajan solo siempre requieren una verificación adicional, dijo, aunque acababa de ver a varios otros pasajeros jóvenes abordar sin ningún escrutinio adicional. A su alrededor, el proceso de embarque continuó con normalidad para todos los demás. Las familias pasaron junto a ellos y subieron al avión.
Los viajeros de negocios revisaban sus teléfonos con impaciencia mientras esperaban en la fila. Los estudiantes universitarios conversaban sobre sus planes para el fin de semana mientras entregaban sus tarjetas de embarque y desaparecían por la pasarela de embarque. Pero Hallie y Bailey permanecieron atrapados en el mostrador, sometidos a preguntas cada vez más invasivas sobre sus planes de viaje, su situación familiar y su derecho a estar en el aeropuerto. Otros pasajeros empezaron a notar el retraso y algunos miraban con curiosidad a los dos adolescentes que parecían estar retrasando el proceso de embarque. Hallie podía sentir sus mejillas ardiendo de vergüenza, pero se negaba a dejarlo notar. En su mente, seguía repitiendo el pacto privado que ella y Bailey habían hecho. Nosotros mismos nos encargamos de esto, pase lo que pase. Esta era su prueba de independencia, y la iban a superar sin tener que correr a pedirle ayuda a papá. Bailey tenía pensamientos similares, aunque su tendencia natural a la confrontación hacía que fuera mucho más difícil para ella mantener la diplomacia. Quería señalar la evidente discriminación que estaban sufriendo, quería exigir hablar con un supervisor, quería denunciar la injusticia del trato que recibían en comparación con los demás pasajeros. Pero también seguía escuchando la voz de su padre en su cabeza. Este era el mundo real que ponía a prueba su capacidad para afrontar desafíos de forma independiente. Si lo llamaran ahora, si usaran su nombre o su influencia para resolver este problema, estarían demostrando su punto de vista sobre la necesidad de protección. Con gusto le proporcionaremos cualquier documentación adicional que necesite, dijo Hallie, sacando su teléfono. Podemos mostrarle nuestra matrícula escolar, nuestra información de contacto de emergencia, incluso los números de confirmación de vuelo de la aplicación de la aerolínea. Walsh apenas miró la información adicional. En cambio, tomó su teléfono y marcó una extensión. ¿Puede venir a la puerta B12? Tengo una situación que requiere la aprobación del supervisor. Las gemelas intercambiaron una mirada rápida. Un supervisor significaba una escalada. Significaba más retrasos, más preguntas, más escrutinio público, pero también significaba que seguían manejando la situación ellas mismas, demostrando su independencia y madurez. Entendemos que deben seguir los protocolos, dijo Bailey, usando cada gramo de su entrenamiento en el equipo de debate para mantener la voz tranquila y razonable. Con gusto cooperaremos con cualquier proceso de verificación que necesiten. Pero en su interior, ambas gemelas empezaban a sentir algo que nunca antes habían experimentado. La frustración de ser tratadas injustamente y no tener poder para detenerlo. Estaban acostumbradas a ser respetadas, escuchadas y tratadas con la dignidad que emanaba de sus logros y su posición social. Estatus. Este cuestionamiento arbitrario de su legitimidad era completamente ajeno a sus experiencias privilegiadas. Walsh colgó el teléfono y se volvió hacia ellos con una expresión que pasó de la sospecha a la hostilidad abierta. Mi supervisor estará aquí en unos minutos para revisar su documentación. Deberán hacerse a un lado para que pueda seguir embarcando a otros pasajeros. ¿A dónde?, preguntó Hallie, mirando la abarrotada zona de embarque. Allá. Walsh señaló una esquina cerca de las ventanas, lejos de la zona de embarque principal. Era el tipo de lugar donde la gente esperaba cuando tenía problemas, cuando no se les permitía embarcar con los demás, cuando se les trataba como posibles alborotadores en lugar de como clientes. Mientras recogían sus documentos y se dirigían a la sala de espera designada, ambas gemelas sintieron el peso de las escaleras de otros pasajeros. Algunos parecían curiosos, otros molestos por el retraso y algunos compasivos. Pero todos miraban y se preguntaban qué habían hecho mal estos dos adolescentes. Bailey le susurró a su hermana mientras se sentaban en las incómodas sillas de plástico. Papá dijo que podíamos hacer esto. Nos arriesgamos. Prometimos demostrar que podíamos con cualquier cosa. Hallie asintió, aunque empezaba a dudar de su capacidad para resolver la situación rápidamente. No vamos a llamarlo por algo tan insignificante, susurró. Podemos resolver esto. Solo necesitamos mantener la calma y actuar con profesionalismo.
Pero incluso mientras decía esas palabras, Hallie comenzaba a comprender para qué había estado tratando de prepararla su padre. El mundo real no siempre fue justo. A veces la gente te trataba mal por razones que no tenían nada que ver con tu carácter, tus logros o tu valía. A veces tener razón no es suficiente para resolver un problema. Aún así, estaban decididos a afrontar este desafío por sí solos. Habían trabajado demasiado duro planeando esta sorpresa, habían puesto demasiado de su orgullo e independencia en juego como para rendirse ahora. Esperarían al supervisor, responderían todas las preguntas que les hicieran y demostrarían que merecen ser tratados con el mismo respeto que cualquier otro pasajero que paga. No tenían idea de que su situación estaba a punto de empeorar mucho y que su determinación de manejar todo independientemente estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca podrían haber imaginado. ¿Alguna vez has sido discriminado o tratado de manera injusta o justa? Comparte tu experiencia en los comentarios y pulsa el botón suscribirse. Cuando Brian Martínez llegó a la puerta B12, todo cambió para peor. Martínez era el supervisor de Jennifer Walls, un hombre de unos 50 años que había trabajado para la aerolínea durante más de 20 años y había desarrollado lo que él llamaba un enfoque sensato ante los problemas de los pasajeros. Lo que eso realmente significaba era que Martínez se había vuelto cínico, desconfiado y demasiado cómodo haciendo suposiciones sobre las personas basándose en su apariencia. Martínez era más bajo que el promedio, con cabello canoso y un ceño permanente que lo hacía parecer como si estuviera perpetuamente molesto con el mundo. Llevaba su insignia de supervisor como una insignia de autoridad, y tenía reputación entre los agentes de puerta de respaldar sus decisiones, sin importar cuán cuestionables pudieran ser. A Martínez. Apoyar a su personal significaba nunca admitir que podían estar equivocados, incluso cuando claramente lo estaban. ¿Cuál es la situación aquí, Jennifer?, preguntó Martínez, aunque su tono sugería que ya había decidido cuál era el problema antes de escuchar los detalles. Walls se lanzó a su explicación con la confianza que da el apoyo automático de tu supervisor. Estas dos chicas intentan embarcar con billetes con múltiples señales de alerta. La reserva se hizo con una tarjeta de crédito que no coincide con sus nombres. Son menores que viajan sin la supervisión de un adulto y no pueden explicar adecuadamente cómo obtuvieron estos billetes. Cada parte del resumen de Walls era engañosa o completamente falsa. Pero Martínez asintió como si estuviera oyendo hablar de una grave amenaza para la seguridad. Se giró para mirar a Hallie y Bailey con la mirada sospechosa que suele reservarse para quienes intentan pasar armas por el control de seguridad del aeropuerto. Señoritas, voy a necesitar ver toda su documentación de nuevo, dijo Martínez, con un tono agresivo que Walls aún no había alcanzado. Y esta vez, quiero respuestas honestas sobre cómo consiguieron realmente estos billetes. La insinuación golpeó a ambas gemelas como un puñetazo. Martínez no solo cuestionaba sus billetes. Las estaba llamando mentirosos. Estaba insinuando que habían obtenido sus tarjetas de embarque mediante algún tipo de fraude o engaño. Después de 17 años de ser estudiantes de honor, ciudadanos modelo y miembros respetados de su comunidad escolar, los estaban tratando como criminales. Bailey sintió que se le enrojecía la cara de ira y humillación, pero se obligó a mantener la calma. Su entrenamiento del equipo de debate entró en acción y respondió con el tono mesurado que usaba cuando se enfrentaba a jueces hostiles en las competiciones. Señor, ya le hemos proporcionado toda nuestra documentación a la señorita Walls. Compramos nuestras entradas legalmente con la tarjeta de crédito de nuestro padre, con su pleno conocimiento y permiso. Tenemos los correos electrónicos de confirmación, los extractos de las tarjetas de crédito y los formularios de consentimiento parental firmados. Pero a Martínez no le interesaban las pruebas. Ya había decidido que estos dos adolescentes intentaban una estafa y lo iba a demostrar. Los formularios de consentimiento parental se pueden falsificar. Los extractos de las tarjetas de crédito se pueden falsificar. He visto todos los trucos del mundo y algo en tu historia no cuadra.
Halley sintió que su mente analítica se aceleraba tratando de comprender exactamente de qué los acusaban y cómo podrían demostrar su inocencia. ¿Qué no cuadra, señor? Con gusto aclararemos cualquier duda que tenga sobre nuestros preparativos de viaje. Lo que no cuadra, dijo Martínez, alzando la voz, es como dos adolescentes como usted lograron reservar boletos de último minuto a Los Ángeles. Estos vuelos no son baratos, y su grupo demográfico no suele tener acceso a este tipo de presupuesto de viaje. La insinuación racista flotaba en el aire como veneno. Martínez acababa de sugerir que los adolescentes negros no podían pagar boletos de avión, no podían tener padres con buenos trabajos, no podían formar parte de familias con suficiente dinero para viajar en avión. Había reducido la identidad de Halley y Bailey a un estereotipo basado en el color de su piel. A su alrededor, otros pasajeros comenzaban a notar que algo grave estaba sucediendo. El proceso de embarque se había ralentizado porque Walsh y Martínez estaban concentrados en esta investigación en lugar de hacer su trabajo. La gente observaba, algunos con curiosidad, otros con creciente irritación por el retraso. Pero esto es lo que hizo la situación aún más exasperante. Mientras Halley y Bailey eran sometidas a esta agresiva. Tras el interrogatorio, los demás pasajeros continuaron embarcando con normalidad. Un grupo de estudiantes universitarios blancos, probablemente de la misma edad que los gemelos, se acercó a la puerta de embarque con sus tarjetas de embarque y los dejaron pasar sin una sola pregunta. Una joven pareja blanca, que claramente viajaba juntas sin supervisión parental, entregó sus billetes y subió al avión en menos de 30 segundos. El contraste era tan evidente, tan flagrante, que varios pasajeros empezaron a sacar sus teléfonos. En 2025, todos sabían que grabar las injusticias a veces era la única manera de asegurarse de que se abordaran. Un empresario negro de mediana edad empezó a grabar discretamente desde su asiento cerca de la puerta de embarque. Una joven madre latina que viajaba con sus hijos se colocó para grabar el audio de la conversación. Bailey notó que los teléfonos salían, en parte, sintió alivio de que alguien estuviera documentando lo que les estaba sucediendo. Pero, en parte, le mortificaba que su humillación privada se convirtiera en un entretenimiento público. Nunca había sido objeto de vídeos virales ni de dramas en redes sociales. Y la idea de que sus rostros se transmitieran por internet la repugnaba. No necesitamos llamar a nadie, dijo Bailey. Le susurró a su hermana, aunque su voz temblaba ligeramente. Podemos solucionar esto nosotros mismos. Pero incluso mientras decía esas palabras, Bailey estaba teniendo una batalla interna que la estaba destrozando. Su teléfono estaba en su bolsillo y sabía el número de su padre de memoria. Una llamada acabaría con esta pesadilla inmediatamente. Cualquier mención de su apellido probablemente provocaría que Martínez y Walsh se disculparan profusamente y los ascendieran a primera clase. Pero llamar a su padre también significaría admitir la derrota. Significaría demostrar que realmente eran solo niñas malcriadas que necesitaban que su papá resolviera sus problemas. Significaría renunciar a la independencia que tanto habían trabajado para conseguir y a la sorpresa que habían planeado con tanto cuidado para su madre. Halley estaba luchando con pensamientos similares, pero su mente analítica también estaba tratando de calcular las implicaciones más amplias de su situación. Si lo llamamos ahora, nunca volverá a confiar en nosotros para viajar solos, le susurró a Bailey. Él dirá que esto demuestra que no estamos listos para la independencia y que volveremos a contar con personal de seguridad y aviones privados para todo. No se trataba únicamente de resolver su problema inmediato. Se trataba de toda su futura relación con su padre y de su capacidad de vivir como jóvenes adultos autónomos. Si se daban por vencidos ahora, Richard Thompson tendría pruebas de que el mundo era demasiado peligroso para que sus hijas lo recorrieran solas, y tal vez nunca tuvieran otra oportunidad de demostrar su madurez. Martínez se estaba volviendo más agresivo, exigiendo hablar con sus padres inmediatamente y amenazando con llamar a la policía del aeropuerto si no podían proporcionar una verificación satisfactoria de sus arreglos de viaje.
Otros pasajeros ahora miraban fijamente, algunos con simpatía, otros molestos por la interrupción de sus propios planes de viaje. Una mujer blanca de edad avanzada sentada cerca se levantó y caminó hacia el mostrador de la puerta. «Disculpe», le dijo a Martínez, «pero he estado observando toda esta interacción, y estas jovencitas no han sido más que amables y cooperativas. Te han mostrado múltiples formas de identificación y documentación. ¿Qué es exactamente lo que estás buscando que no te hayan proporcionado ya?» Martínez dirigió su energía agresiva hacia la mujer que se había atrevido a cuestionar su autoridad. «Señora, esto es un asunto de aerolíneas y no le concierne. Por favor, regrese a su asiento». Pero la mujer no se dio por vencida. «En realidad, me preocupa porque soy un pasajero que paga este vuelo y estás retrasando nuestra salida para acosar a dos adolescentes que claramente tienen billetes legítimos. Esto es discriminación, pura y simplemente». Otros pasajeros empezaron a murmurar, «Acuerdo». Un joven blanco gritó, «Sí, yo también he estado observando y esto es obviamente injusto. Déjenlos subir al avión». Una mujer negra que viajaba con su familia se puso de pie y dijo, «Este es exactamente el tipo de trato que hace que volar sea una experiencia miserable para personas como yo y mis hijos». La situación se estaba volviendo cada vez más difícil de controlar para Martínez, y él empezaba a darse cuenta de que su actitud agresiva estaba resultando contraproducente, pero en lugar de admitir que podía estar equivocado, redobló su autoridad. «Necesito que todos regresen a sus asientos inmediatamente o tendré que llamar a seguridad para controlar a la multitud». Fue entonces cuando hizo la llamada que lo cambiaría todo. Martínez cogió el teléfono de la puerta y marcó la seguridad del aeropuerto. «Este es el supervisor Martínez en la puerta B12. Necesito un oficial aquí de inmediato por un problema de verificación de pasajeros que se está volviendo disruptivo». Hallie y Bailey se miraron con creciente pánico. La seguridad significó que esto ya no era solo un problema de servicio al cliente de las aerolíneas. Esto se estaba convirtiendo en una situación potencialmente legal. Podrían ser detenidos, interrogados por la policía, posiblemente incluso arrestados si Martínez convenciera a la seguridad de que estaban tratando de viajar con documentos fraudulentos. La mano de Bailey se movió hacia su teléfono instintivamente. Cada fibra de su ser gritaba que era hora de pedir ayuda. Es hora de acabar con esta pesadilla antes de que empeore. Pero Hallie la agarró de la muñeca y la detuvo. «Nos prometimos mutuamente que demostraríamos que podíamos manejar cualquier cosa», susurró Hallie con urgencia. «Dijimos que, pasara lo que pasara, no correríamos a pedirle ayuda a papá». «Pero Hallie», Bailey le susurró, «están llamando a seguridad. Esto podría quedar en nuestro expediente. Podría afectar las solicitudes de ingreso a la universidad, las becas, todo por lo que hemos trabajado. Si lo llamamos ahora, nunca tendremos otra oportunidad de demostrar nuestra independencia», insistió Hallie. «Usará esto como prueba de que necesitamos protección contra todo. Volveremos a ser tratados como niños indefensos». La lucha interna era visible en los rostros de ambos gemelos. Estaban atrapados entre su orgullo y su necesidad práctica de ayuda, entre sus objetivos a largo plazo de independencia y su necesidad inmediata de resolver esta crisis. Los demás pasajeros podían verlos susurrándose con urgencia, podían ver los teléfonos en sus manos, podían sentir que estaban debatiendo si hacer una llamada que pudiera poner fin a su terrible experiencia. Si estuvieras con los gemelos, ¿qué les habrías aconsejado que hicieran? ¿Les apoyarías si lo hicieran ellos mismos y se arriesgaran a ser arrestados o aceptarían la derrota y llamarían a su padre para que los ayudara? Cuéntanoslo en los comentarios y comparte este video con otros para que también puedan aprender. Cuando el oficial de seguridad del aeropuerto, David Kim, llegó a la puerta B12, la situación ya había atraído a una pequeña multitud de pasajeros preocupados. Kim era un profesional que había recibido formación en técnicas de desescalada, y de inmediato percibió que lo que estaba ocurriendo allí se había salido de control. Kim era un hombre coreano-estadounidense de unos 30 años que tomaba su trabajo en serio,
pero también entendía la importancia de tratar a todos los pasajeros con dignidad y respeto. A diferencia de Martínez, Kim no hacía suposiciones sobre las personas basándose en su apariencia, y había visto suficientes amenazas de seguridad reales para saber que dos adolescentes educados con documentación probablemente no eran criminales peligrosos. ¿Cuál parece ser el problema aquí?, Kim preguntó, dirigiéndose a Martínez, pero también haciendo contacto visual con los gemelos para señalar que iba a escuchar todos los lados de la historia. Martínez comenzó con su explicación, describiendo a Hallie y Bailey como personajes sospechosos que intentaban abordar con boletos cuestionables y que se habían negado a proporcionar una verificación adecuada de su identidad. Pero Kim estaba escuchando más que solo las palabras de Martínez. Estaba observando el lenguaje corporal de los gemelos, observando las reacciones de los otros pasajeros y tratando de obtener una imagen completa de la situación. Los gemelos se miraron nuevamente, ambos pensando lo mismo. Esta era su última oportunidad de manejar la situación de forma independiente. Una vez que involucraron a su padre, una vez que utilizaron sus conexiones familiares, nunca podrían afirmar que habían demostrado su capacidad para navegar el mundo por sí solos. El teléfono de Bailey todavía estaba en su mano, su dedo flotando sobre la información de contacto de su padre. Hallie estaba observando el rostro de su hermana, sabiendo que ambas estaban pensando en la misma llamada telefónica que podría acabar con su humillación en minutos. Pero también pensaban en su madre, que los esperaba en casa sin tener ni idea de que sus hijas planeaban darle una sorpresa. Estaban pensando en los meses de planificación, la emoción de demostrar su independencia y la promesa que habían hecho de manejar este viaje completamente por su cuenta. No necesitamos llamar a nadie, repitió Bailey. Pero su voz sonaba menos segura que antes. Podemos encargarnos de esto nosotros mismos. Tenemos toda la documentación que necesitan. Mientras Kim comenzaba a revisar sus boletos e identificación, ambos gemelos contuvieron la respiración, esperando que un oficial de seguridad profesional viera lo que los empleados de la aerolínea se habían negado a reconocer, que eran pasajeros legítimos que merecían ser tratados con respeto y dignidad básicos. No tenían idea de que su situación estaba a punto de empeorar mucho y que su obstinada determinación por demostrar su independencia estaba a punto de chocar con un nivel de injusticia que pondría a prueba todos los principios que les habían enseñado sobre justicia, dignidad y el poder de hacer lo correcto. Lo que sucedió después perseguiría a Hallie y Bailey Thompson por el resto de sus vidas, no por lo que experimentaron, sino por lo cerca que estuvieron de dejar que su orgullo destruyera todo por lo que habían trabajado. Después de que el oficial de seguridad David Kim llegara y comenzara a revisar su documentación, Jennifer Walls pareció darse cuenta de que el enfoque agresivo de su supervisor podría no ser suficiente para resolver su problema. En lugar de ceder o admitir que tal vez, solo tal vez, dos estudiantes de honor con documentación perfecta podrían ser pasajeros legítimos, Walls decidió escalar la situación a un nivel que sorprendió a todos los presentes. «Oficial Kim», dijo Walls, con un tono de falsa urgencia que hizo que varios pasajeros pusieran los ojos en blanco. «Tras revisar estos billetes con más detenimiento, puedo afirmar con certeza que son documentos fraudulentos. Estas chicas están intentando abordar nuestro avión usando billetes falsos. Y creo que esto constituye un fraude criminal». Las palabras impactaron en la abarrotada zona de la puerta como si fuera una bomba que explota. Documentos fraudulentos, fraude criminal. Ya no eran solo acusaciones. Estos eran posibles cargos por delitos graves que podrían destruir el futuro entero de dos adolescentes con un solo registro de arresto. Hallie sintió que la sangre se le escapaba del rostro al comprender la realidad de las acusaciones de Walls. Ya no se trataba solo de demostrar su independencia. No se trataba solo de perderse la fiesta sorpresa de su madre. Si Walls convencía a seguridad de que estaban cometiendo fraude, podrían ser arrestados, acusados de delitos y tener antecedentes penales que los perseguirían por el resto de sus vidas. Martínez asintió junto con la evaluación de Walls como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. «Oficial Kim,
He trabajado para esta aerolínea durante 20 años y puedo detectar fraudes en los billetes a una milla de distancia. Estas chicas han sido evasivas. Su historia cambia constantemente y su documentación tiene más señales de alerta que un desfile comunista. Esto fue una completa mentira. La historia de los gemelos no había cambiado en absoluto. Habían explicado constantemente que eran estudiantes que viajaban a casa para sorprender a su madre utilizando billetes comprados con el permiso de su padre. La documentación era impecable, pero Martínez redoblaba sus prejuicios iniciales y Walsh lo respaldaba con acusaciones cada vez más serias. El oficial Kim parecía incómodo con la escalada, pero también tuvo que tomar en serio las acusaciones de fraude. Señoras, necesito que me acompañen para hacerles más preguntas mientras solucionamos esto. Es posible que tengamos que detenerlo hasta que podamos verificar su identidad y la legitimidad de sus planes de viaje. Detener. La palabra resonó en la mente de ambos gemelos como una sentencia de muerte. Podrían ser retenidos en la seguridad del aeropuerto, perder su vuelo, perderse la fiesta de su madre y potencialmente enfrentar cargos criminales por el delito de intentar volar a casa siendo negros. A su alrededor la situación se había convertido en un auténtico espectáculo. Ahora los pasajeros estaban filmando abiertamente y algunos proporcionaban comentarios actualizados para sus seguidores en las redes sociales. Chicos, estoy viendo a 2 adolescentes negros acusados de fraude en el aeropuerto ahora mismo y, obviamente, es discriminación. Una joven le decía a la cámara de su teléfono, este es exactamente el tipo de trato racista que ocurre todos los días. Un caballero negro de edad avanzada que había estado observando toda la experiencia se levantó y se acercó al oficial Kim. Señor, he estado observando esta situación desde el principio, y estas jovencitas no han sido más que respetuosas y cooperativas. Proporcionaron todos los documentos solicitados, respondieron todas las preguntas formuladas y mantuvieron su dignidad durante este evidente acoso. Como empleado federal, puedo decirles que lo que estoy presenciando aquí parece discriminación típica de los libros de texto, pero su intervención solo pareció poner a Martínez más a la defensiva. Señor, aprecio su preocupación, pero usted no comprende las complejidades de la seguridad de las aerolíneas. Estas chicas están intentando abordar con billetes sospechosos y tenemos protocolos que debemos seguir. ¿Sospechoso cómo? El hombre respondió. ¿Porque son jóvenes? ¿Porque son negros? ¿Porque no se ajustan a tus suposiciones sobre quién puede permitirse comprar billetes de avión? La acusación de racismo flotaba en el aire y el rostro de Martínez se puso rojo de ira. Me molesta esa implicación. Esto no tiene nada que ver con la raza y tiene todo que ver con seguir los procedimientos de seguridad adecuados. Pero todos los que estaban observando podían ver exactamente de qué se trataba. El contraste era imposible de ignorar. Mientras Hallie y Bailey enfrentaban un interrogatorio y un posible arresto, los pasajeros blancos continuaron abordando normalmente. Un grupo de estudiantes universitarios blancos acababa de pasar por el teatro, entregó sus boletos y desapareció en el avión sin una sola pregunta sobre fraude o verificación. Bailey sintió que su compostura finalmente se quebraba bajo el peso de la injusticia y la humillación. Sus manos temblaban, su voz temblaba y, por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente para defenderse mediante la lógica y el debate. Hallie, susurró con urgencia, tenemos que llamarlo. Esto es una locura. Necesitamos llamar a papá ahora mismo. Pero Hallie seguía luchando con 17 años de querer demostrar su independencia. Incluso enfrentando un posible arresto, incluso viendo su futuro potencialmente destruido por falsas acusaciones, una parte de ella seguía pensando en su objetivo original. Pero queríamos demostrar que podíamos con cualquier cosa, susurró, aunque su voz carecía de convicción. Estamos a punto de ser arrestados. Bailey siseó, intentando mantener la voz lo suficientemente baja para que las grabadoras no pudieran captar su conversación. La fiesta de mamá es mañana. Si nos detienen aquí, si tenemos antecedentes penales, todo por lo que hemos trabajado se acabó.
Solicitudes universitarias, becas. Todo nuestro futuro se fue por ser demasiado orgullosos para hacer una llamada telefónica. La realidad de su situación finalmente estaba penetrando el obstinado orgullo de Hallie. Ya no solo estaban perdiendo un vuelo. No solo estaban fallando en demostrar su independencia. Se enfrentaban a la posibilidad de cargos criminales que podrían destruir sus vidas. Todo porque habían sido demasiado orgullosos para pedir ayuda cuando la necesitaban desesperadamente. La oficial Kim estaba llegando. Hallie, con la radio puesta, se preparaba para pedir refuerzos y comenzar el proceso de detención formal para interrogarlos. Walsh estaba de pie detrás del mostrador con una expresión satisfecha, como si finalmente hubiera demostrado lo que había intentado decir. Martínez asentía con aprobación, convencido de que sus 20 años de experiencia habían identificado correctamente a 2 delincuentes adolescentes. Nuestra independencia no vale la pena perderse el cumpleaños de mamá. Hallie finalmente admitió, con voz apenas audible, y definitivamente no vale la pena ser arrestados por delitos que no cometimos. Bailey sintió una oleada de alivio cuando su hermana finalmente reconoció lo que ambas sabían que tenía que suceder. No podemos manejar esto solas, continuó Hallie, mientras su mente analítica finalmente aceptaba la realidad de que algunos problemas eran más grandes que el orgullo adolescente y la determinación obstinada. Gracias a Dios, susurró Bailey. Estaba a punto de llamarlo de todos modos, aunque intentaras detenerme. Esto ha ido demasiado lejos. Ambas gemelas miraron el teléfono de Hallie, al contacto etiquetado como solo emergencias papá Richard Thompson. Durante meses habían visto ese contacto como un símbolo de la sobreprotección de su padre, un recordatorio de la independencia que luchaban por alcanzar. Ahora representaba su única esperanza de escapar de una pesadilla que amenazaba con destruir todo por lo que habían trabajado. Se va a decepcionar mucho de que no pudiéramos manejarlo, dijo Hallie, con la voz llena de vergüenza y derrota. Mejor decepcionados que nosotros en la cárcel, respondió Bailey, aunque también temía la conversación que estaban a punto de tener. Su padre los había desafiado a manejar el mundo real de forma independiente, y estaban a punto de demostrarle que necesitaban protección. Con manos temblorosas, Hallie marcó el número mientras Bailey se acercaba para que ambos pudieran escuchar la conversación. La zona de embarque se había convertido en un circo de teléfonos con grabación, pasajeros discutiendo y empleados de la aerolínea que habían perdido por completo el control de la situación. El teléfono sonó 1, 2 veces. Entonces, la voz familiar de su padre respondió de inmediato. Preocupación. ¿Qué pasa? La voz de su padre, tranquila y protectora, y al instante centrada en su bienestar, rompió lo último de su terco orgullo. Papá, dijo Hallie, con la voz temblorosa de emoción y alivio. Intentamos solucionarlo nosotros mismos. De verdad que lo intentamos. Estábamos en el aeropuerto de Hartford, vuelo 447, a Los Ángeles, y creen que nuestros billetes son falsos. Dicen que cometimos fraude. Hablan de llamar a la policía y que nos arresten. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, y ambos gemelos prácticamente podían escuchar la mente de su padre, procesando la información y formulando una respuesta. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono que nunca habían oído antes. Furia protectora mezclada con autoridad absoluta. No hiciste nada malo, dijo Richard Thompson, y su voz atravesó la vergüenza y el miedo como un salvavidas. Nunca debieron haber tenido que soportar este tipo de trato. Son pasajeros legítimos con boletos legítimos que compré y autoricé personalmente. Mantengan la calma, permanezcan unidos y no permitan que los separen. Esto termina ahora mismo. El alivio que invadió a ambos gemelos fue abrumador. No tuvieron problemas con su padre por no poder manejar la situación de forma independiente. No lo decepcionaron pidiéndole ayuda. Estaba orgulloso de cómo se habían comportado y iba a arreglarlo todo. Ponme en altavoz, continuó Richard, y pásale el teléfono a quien esté a cargo de este acoso. Pero antes de que los gemelos pudieran cumplir con la petición de su padre,
algo extraordinario comenzó a suceder a su alrededor. La radio del oficial Kim cobró vida con un mensaje urgente que hizo que su rostro palideciera. El teléfono de Martínez comenzó a sonar con lo que claramente era una llamada de emergencia de sus superiores. Y de repente Jennifer Walls pareció como si hubiera visto un fantasma cuando su propio teléfono comenzó a vibrar con mensajes entrantes. Exactamente 2 minutos después de que Hallie terminara su llamada con su padre, Walls recibió una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Su actitud segura y agresiva se desmoronó cuando respondió a una llamada de lo que claramente era la sede corporativa, y todos en el área de la puerta pudieron escuchar su parte de la conversación. Sí, señor, dijo Walls, con la voz repentinamente pequeña y aterrorizada. Sí, entiendo la situación. No, señor, no tenía ni idea. Sí, señor. Inmediatamente, señor, me encargaré de esto personalmente. Sí, señor. Enseguida, señor. Mientras Walls colgaba el teléfono, sus manos temblaban visiblemente. La mujer que tan segura había estado de sí misma al acusar a 2 adolescentes de fraude minutos antes parecía ahora estar a punto de perder su trabajo, y todos los que la observaban podían ver la completa transformación en su actitud. Pero eso era solo el principio. Por el sistema de megafonía del aeropuerto, comenzó un anuncio que afectaría a miles de viajeros y costaría millones de dólares. A la industria aérea. Damas y caballeros, actualmente estamos experimentando suspensiones operativas en todo el sistema que afectan a todas las salidas. Disculpen las molestias y les informaremos a medida que estén disponibles. Hallie y Bailey se miraron con una mezcla de alivio, confusión y creciente conciencia de que la respuesta de su padre a su situación era mucho más drástica de lo que esperaban. A su alrededor, los pasajeros sacaban sus teléfonos para consultar el estado de los vuelos, y los paneles de salidas de todo el aeropuerto comenzaban a mostrar el mismo mensaje. Suspensión operativa retrasada. Le pidieron ayuda a su padre con su problema específico. Pero, de alguna manera, su llamada desencadenó algo mucho mayor. Algo que afectaba no solo a su vuelo, sino a todos los vuelos del aeropuerto. Algo que le costaba a la aerolínea enormes cantidades de dinero e incomodaba a miles de viajeros. Mientras observaban a Walls haciendo llamadas frenéticamente y a Martínez recibiendo lo que parecían ser instrucciones muy serias de sus superiores, ambos gemelos comenzaron a comprender que la influencia de su padre podría ser mucho mayor de lo que jamás habían imaginado, y que su simple solicitud de ayuda acababa de desencadenar acontecimientos que lo cambiarían todo. Los gemelos habían pasado horas intentando demostrar que podían manejar el mundo de forma independiente. Pero en menos de 5 minutos, su padre estaba a punto de mostrarles exactamente cuánto poder tenía para cambiar ese mundo cuando sus hijas fueron amenazadas. Lo que sucedió a continuación fue como algo sacado de una película, excepto que fue completamente real y sucedió frente a docenas de pasajeros que grababan cada momento. A los 20 minutos de esa llamada, una caravana de 3 camionetas negras se detuvo en la entrada de la terminal con una precisión que sugería que esta no era su primera respuesta de emergencia. Aeropuerto. El personal de seguridad comenzó a redirigir el tráfico de inmediato. Y en cuestión de minutos, quedó claro que quienquiera que llegara tenía el poder suficiente para cambiar las operaciones de aeropuertos enteros. Richard Thompson descendió del primer vehículo, y todos los que lo vieron comprendieron al instante que se trataba de un hombre que inspiraba respeto allá donde iba. Era alto, distinguido, vestía un traje impecablemente confeccionado que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, y se movía con la autoridad y seguridad que emana de años de tomar decisiones que afectan a miles de personas. Pero lo que más impactó a todos fue la furia contenida en sus ojos. No se trataba solo de un empresario adinerado lidiando con un inconveniente. Era un padre cuyas hijas habían sido amenazadas, y luchaba visiblemente por contener su ira el tiempo suficiente para manejar la situación con profesionalidad. Los ejecutivos del aeropuerto corrían literalmente por la terminal para recibirlo, y sus expresiones de pánico dejaban claro que, quienquiera que fuera Richard Thompson,
tenía el poder de acabar con carreras con una sola llamada. Los mismos administradores que habían desaparecido cuando 2 adolescentes fueron acusados de fraude, de repente se interesaron mucho en atención al cliente y procedimientos adecuados. Hallie y Bailey observaron la llegada de su padre con una mezcla de emociones casi abrumadora. Alivio de que su pesadilla finalmente terminara. Vergüenza de que su intento de independencia hubiera fracasado tan estrepitosamente. Amor por el hombre que lo había dejado todo para rescatarlas. Y un poco de vergüenza de que hubieran necesitado ser rescatadas. Richard caminó directo hacia sus hijas, ignorando a todos los funcionarios del aeropuerto y empleados de la aerolínea que intentaban llamar su atención. ¿Están heridas?, preguntó de inmediato, mientras sus manos revisaban suavemente sus rostros y brazos como si buscara lesiones físicas. ¿Alguien las tocó? ¿Alguien te amenazó físicamente? Estamos bien, papá, dijo Hallie, aunque su voz todavía temblaba por el estrés de las últimas horas. No nos hicieron daño, pero nos iban a arrestar. Fue entonces cuando Richard Thompson se giró para mirar a Jennifer Walls, Brian Martínez y el oficial Kim con una expresión que hizo que varios pasajeros cercanos dieran un paso atrás. La furia controlada en su voz era más aterradora que cualquier grito. Soy Richard Thompson, director ejecutivo de Aeroglobal Industries, dijo, y el impacto de esas palabras fue inmediato y devastador. Aeroglobal Industries era la empresa matriz que poseía no solo esta aerolínea, sino también una docena de otras importantes aerolíneas, varias empresas de gestión de aeropuertos y una parte significativa de la infraestructura de la industria de la aviación. Jennifer Walls acababa de pasar horas acusando a las hijas del CEO de fraude. Brian Martínez acababa de amenazar con arrestar a los hijos del jefe. Ambos acababan de suicidarse profesionalmente de la forma más pública posible. La cara de Walls se puso completamente blanca cuando la realidad de la situación la golpeó. Martínez parecía que estaba a punto de desmayarse. Incluso el oficial Kim, que había estado tratando de manejar la situación profesionalmente, se dio cuenta de que había quedado atrapado en medio de un incidente de discriminación que involucraba a uno de los ejecutivos más poderosos de la industria de la aviación. Casi arrestaron a mis hijas, continuó Richard, con la voz cada vez más baja y peligrosa por volar con billetes que yo personalmente compré, autoricé y aprobé. Acusaron a 2 estudiantes de honor de fraude porque no podían creer que adolescentes negros tuvieran padres lo suficientemente exitosos como para pagar los billetes de avión. La suposición racista ahora estaba al descubierto, expresada claramente por alguien con la autoridad y el poder para hacer algo al respecto. Ya no había forma de esconderse tras las políticas de las aerolíneas ni los procedimientos de seguridad. Todos los presentes podían ver exactamente qué había sucedido y por qué. Richard se volvió hacia sus hijas y su expresión se suavizó por completo. Intentaron manejar esto ustedes mismas y nunca debieron haber tenido que soportar este tipo de trato. Se comportaron con dignidad y gracia ante la evidente discriminación. Y estoy orgulloso de cómo representaron a nuestra familia y de su propio carácter. Esas palabras las golpearon más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido ese día. Su padre no estaba. Decepcionado de que no hubieran podido demostrar su independencia. No estaba enojado de que hubieran necesitado su ayuda. Estaba orgulloso de ellas por mantener su dignidad bajo presión, por tratar a sus acusadoras con más respeto que habían demostrado lo contrario. Pero Richard no había terminado. Se volvió hacia el personal de la aerolínea con la furia fría que usan los ejecutivos corporativos cuando están a punto de destruir la carrera de alguien. Mis hijas les mostraron más gracia y paciencia de la que merecían, dijo. Les proporcionaron todos los documentos que les pidieron, respondieron a todas sus preguntas y mantuvieron la compostura mientras las sometían a acoso racista frente a docenas de testigos. Entonces Richard tomó una decisión que afectaría a miles de viajeros y costaría millones de dólares a la industria de la aviación, pero que consideró completamente justificada dada la experiencia de sus hijas. Todos los vuelos operados por Aeroglobal Industries y sus subsidiarias quedan en tierra de inmediato, anunció,
sacando su teléfono para hacer la llamada que paralizaría los viajes aéreos en varios estados. Ningún avión se moverá hasta que todos los empleados hayan completado la capacitación obligatoria contra la discriminación y hasta que hayamos implementado nuevas políticas para garantizar que esto no vuelva a sucederles a los hijos de nadie. Los ejecutivos del aeropuerto intentaban calcular frenéticamente el costo de lo que Richard proponía. Miles de vuelos, millones de pasajeros, miles de millones de dólares en ingresos perdidos y planes de viaje interrumpidos. Pero Richard Thompson, la autoridad para tomar esa decisión, y estaba dispuesto a aceptar las consecuencias financieras si eso significaba proteger a otras familias de lo que sus hijas habían vivido. Su independencia importa, les dijo a Hallie y Bailey. Pero su seguridad y dignidad importan más. Nunca deberían tener que elegir entre demostrar su madurez y protegerse de la discriminación. En cuestión de minutos, las consecuencias comenzaron a desplegarse con la eficiencia corporativa. Jennifer Walls fue despedida de inmediato, le confiscaron la placa y le organizaron una escolta de seguridad antes de que pudiera vaciar su casillero. Brian Martínez fue degradado a manipulador de equipaje con capacitación obligatoria y en periodo de prueba. Todo el incidente estaba siendo revisado por los equipos legales corporativos, que ya estaban calculando posibles acuerdos judiciales y planeando reformas de políticas para toda la compañía. El oficial Kim, quien había intentado manejar la situación con profesionalismo a pesar de los prejuicios de los empleados de la aerolínea, fue elogiado por su moderación y se le ofreció un puesto en la división de seguridad corporativa de Aeroglobal con un aumento salarial significativo. Pero la conversación más importante tuvo lugar en privado, lejos de las cámaras y los teléfonos grabadores, cuando Richard se sentó con sus hijas para explicarles algo que cambiaría su relación para siempre. Pedir ayuda cuando lo que necesitan es cuidarse a sí mismos. Les dijo, la verdadera independencia no consiste en afrontar cada situación solos. Se trata de saber cuándo puedes resolver los problemas tú mismo y cuándo necesitas el apoyo de quienes te quieren. Hallie miró a su padre con una nueva comprensión. Queríamos demostrar que no te necesitábamos, admitió. Queríamos demostrar que podíamos manejar cualquier cosa de forma independiente. Demostraste algo mucho más importante, respondió Richard. Demostraste que, incluso frente a la injusticia, podías mantener tu dignidad, tratar a los demás con respeto y tomar buenas decisiones bajo presión. Esas son las cualidades que más importan en el mundo real. Bailey sintió lágrimas en los ojos al comprender lo que decía su padre. Así que no te decepciona que hayamos tenido que llamarte. Me decepciona vivir en un mundo donde mis hijas tienen que enfrentar la discriminación, dijo Richard. Pero me enorgullece que, cuando la enfrentaste, la manejaste con más madurez y gracia que adultos del doble de tu edad. Ese es el tipo de independencia que realmente importa. La historia se viralizó en cuestión de horas, con grabaciones de pasajeros que mostraban todo el incidente desde múltiples ángulos. El tema de la discriminación en el aeropuerto se volvió popular y otras familias comenzaron a compartir sus propias experiencias con un trato similar durante sus viajes. El incidente desencadenó audiencias en el Congreso sobre discriminación en la industria de la aviación y condujo a cambios de políticas que afectaron a todas las principales aerolíneas del país. Pero para Hallie y Bailey Thompson, el resultado más importante fue mucho más personal. Finalmente llegaron a Los Ángeles, no en su vuelo económico original, sino en el jet privado de su padre, justo a tiempo para la fiesta sorpresa de su madre. La alegría de Sarah Thompson al ver a sus hijas aumentó aún más cuando se enteró de su terrible experiencia y cómo la habían manejado. Crié mujeres jóvenes valientes y dignas, dijo, abrazándolas a ambas con fuerza, y me casé con un hombre que moverá cielo y tierra para proteger a su familia. La fiesta sorpresa se convirtió en una celebración no solo del 50º cumpleaños de Sarah, sino de una familia que había aprendido lecciones importantes sobre el equilibrio entre la independencia y el apoyo, entre la autosuficiencia y saber cuándo pedir. En busca de ayuda. 6 meses después,
Hallie y Bailey se graduaron de la Academia Whitmore con becas universitarias completas y una comprensión más profunda tanto de la injusticia como de su propia fuerza. Aprendieron que la verdadera independencia no significa afrontar cada desafío solos. Significa tener la sabiduría para saber cuándo puedes manejar algo tú mismo y cuándo necesitas el apoyo de quienes te quieren. La respuesta de su padre a su terrible experiencia le había costado a la industria de la aviación cientos de millones de dólares y había cambiado políticas que afectaron a millones de viajeros. Pero Richard Thompson lo consideró la mejor inversión de su vida porque había protegido a sus hijas y potencialmente evitado que otras familias sufrieran la misma discriminación. La familia Thompson aprendió que la independencia y el apoyo familiar no son opuestos. Son fuerzas complementarias que se fortalecen mutuamente. A veces, lo más independiente que se puede hacer es admitir que se necesita ayuda. Y a veces, lo más amoroso que un padre puede hacer es dejar que sus hijos intenten afrontar los desafíos por sí solos, estando listos para intervenir cuando estos se vuelven injustos o peligrosos. Y lo más importante, aprendieron la dignidad bajo presión, tratar a los demás con respeto, incluso cuando no lo merecen, y plantar cara a la injusticia. Son las cualidades que realmente definen el carácter y la independencia. Esas lecciones les serían muy útiles a Hallie y Bailey a medida que se convertían en las jóvenes extraordinarias que sus padres las habían criado para ser. Si te gustó esta historia, suscríbete y compártela con otras para que también aprendan.